aparece en pantalla con un amén cuando lo tengan. Lucas 9:23. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a hacer una oración, hermanos. Inclinamos nuestro rostro. Señor, en esta hora, Padre, estamos aquí. Estamos delante de tu presencia, Señor. Ya estuvimos en un momento de administración, pero es momento de recibir el alimento santo. Es momento de recibir ese mensaje que tú quieres para tu pueblo, Señor. Me entrego a ti, Señor. Entrego mi voz, entrego mi mente, entrego mis palabras a ti, Padre. Y que cada mensaje, Señor, cada palabra que salga de mí sea porque tú así lo quieres, Señor. Que cada uno de los que están aquí reciban de tu palabra, porque si están aquí es por un propósito y porque tú, Señor, quieres decirles o recordarles lo que tú quieres en sus vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo titulé esta predicación: Sígueme, el camino del verdadero discípulo. Como ya se nos dijo igual con las lecturas de Majo, pues es importante ser discípulos. Pero ustedes, los hermanos, los jóvenes, han preguntado que actualmente todavía hay discípulos. Los hay, ¿no? Nosotros, al seguir a Cristo, nos convertimos en seguidores y en discípulos de Cristo. Muchas veces decimos: no, es que los discípulos ya fue cuando Dios estaba en su momento de predicar, es que ya les dijo a ellos, yo ya no tengo por qué ser discípulo, o no se me llama discípulo, solo soy cristiano. Pero no, cuando escuchamos la palabra discípulo, pues, ¿qué se nos viene a la mente, hermanos jóvenes? Pues alguien, ¿no? Un discípulo es aquel que tiene un maestro y del cual va aprendiendo. La palabra discípulo viene del latín discipulus, que significa alumno, aprendiz o el que aprende de otro. A su vez está relacionado con disciplina, que implica seguir una enseñanza, formarse, crecer y ser moldeado. Esto es lo que implica la simple palabra ser discípulo: es enseñarse, es formarse, es crecer y es moldarse. En pocas palabras, es aprender, practicar y transformarte. Eso es lo que es un discípulo. Muy bien, hermanos, ya nos quedó claro que es un discípulo y ahora yo quiero entrar, ahora sí, a lo que yo les quiero dar a conocer. Dios, en mi corazón estuvo hablarles de 5 personas. 3 de ellas sí fueron discípulos de Jesús, 2 no, pero nos muestran un discipulado que es muy importante para nosotros como jóvenes. En este momento sí me voy a estar enfocando mucho en los jóvenes, porque orando al Señor se me dijo sea específicamente para jóvenes. Si a ti, hermano adulto, te llega el mensaje, es más que perfecto, pero joven, necesito que en esta hora sí me pongan mucha atención. El primer personaje que estaremos viendo lo encontramos en Lucas 8, 1 y 2. La estaré leyendo en Nueva Versión Internacional, que dice Lucas 8: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7
demonios. Entonces de ahí, María Magdalena fue una de las primeras mujeres en seguir a Jesús. En ese tiempo, vemos el contexto, no estaba bien visto que un hombre tuviera comunicación con una mujer si no tenían una conexión parental, si no era su esposa, si no era su hermana, no podían estar juntos. Entonces Jesús vino a romper todos estos estigmas, ¿no? Todas estas religiosidades que se habían estado implantando dentro de la palabra. Jesús no vino a cambiar, vino a transformar lo que la gente que se decía ser seguidora de Jesús había extremizado mucho lo que era la religión. Entonces, María representa un discipulado que nace de la liberación interior. Su vida estaba marcada por cadenas y un pasado oscuro, por eso ella estaba así, lleno de dolor, parecía que era imposible, ¿no? De hecho, ya habían intentado liberar a María de estos 7 demonios, pero no habían podido. Entonces llega Jesús y con solo decirlo, ella fue liberada. Ella pensó que ella no podía salir de ese calvario, ¿no? Entonces María nos muestra que el discipulado empieza cuando Jesús rompe todo aquello que te ata. Joven, es momento de empezar a pensar qué te ata, qué te está alejando de Dios. La libertad no va a ser el final, sino va a ser el inicio de un nuevo camino. Si tú ya estás dispuesto a que Jesús te libere, María no terminó ahí. María fue liberada y le dijo: Señor, quiero seguirte. Ella comenzó a seguirlo, ella comenzó en todos los lugares que Jesús estuvo predicando. Un verdadero discípulo vive agradecido, consciente de lo que Jesús hizo por él. Así María estaba agradecida de que ella por fin había podido ser libre. Hoy muchos jóvenes luchan, como ya se nos ha dicho constantemente, con ansiedad, depresión, inseguridades, cargan heridas familiares. Joven, hermano, nosotros no sabemos qué heridas están cargando los jóvenes actualmente. Tal vez se sienten rechazados, tal vez se sienten abandonados. Cualquier cosa, ustedes se pueden sentir marcados por el pasado, por lo que sea, jóvenes. No está mal. Lo que está mal es que tú no quieras ser libre de todo eso. Si ya tienes depresión, si ya tienes ansiedad, es momento de decir: quiero dejar todo aquello que me está atando, quiero dejar todo aquello que no me deja seguir a Cristo. Entonces María nos enseña que Jesús no te llama perfecto, te llama libre. Él no te identifica por lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser. Cuando Cristo te sana y te restaura, es necesario seguirlo con un nuevo corazón. Amén, jóvenes. El segundo personaje que les quiero mencionar está en Lucas 5, 1 al 6. Igual se los estaré leyendo, nueva versión internacional. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí Simón, que en este caso es Pedro, lo representé como un discipulado del proceso. Si nosotros hablamos de Pedro, tenía un mal carácter, era muy genudo, ¿no? Era impulsivo, era explosivo. Entonces ya llevaban toda la noche pescando y Jesús así: pues échale al mar. Y así de Jesús: he estado toda la noche pescando y tú me dices que la eche, pero bueno, mamá, pues vamos viendo, ¿no? Que dijo Pedro. La echa justo donde Jesús le indica y su red se llena de peces. ¿Qué implica esto? ¿Por qué Pedro se asombró? Nosotros no sabemos para qué quería los
aunque tenía a su esposa, él decidió seguir a Jesús, ¿no? Entonces Pedro representa a quien tiene un corazón apasionado, pero que también es imperfecto, no era perfecto. Él caminó con Jesús, vio sus milagros, fue valiente, pero también dudó. Pedro era de muchos peros, ¿no? Él dudó, se equivocó, era impulsivo y sabemos que hasta el último día de Jesús lo negó. Él negó que no lo conocía. Pero aún así Jesús tenía un propósito para él. Después fue el que fue a predicar, más adelante después de todo este proceso, Pedro cambió y al final de que Jesús ya no estaba en la tierra, Pedro fue uno de sus grandes predicadores que estuvo en todos lados hablando del Evangelio de Jesús. Imagínense qué gran propósito tenía Jesús para él. Pedro entonces nos muestra que ser discípulo no es hacerlo todo bien. Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, fallamos, sí, pero es necesario aprender a levantarnos con la mano de Jesús. Obviamente nosotros solos no vamos a poder. Jesús trabaja con tu carácter paso a paso, joven, que está luchando con tu carácter. ¿Te enojas fácilmente? ¿Lloras fácilmente? ¿Todo te molesta? ¿Que el hermano no me saludó? ¿Que mi amigo no me saludó? ¿Que mi amigo ya me hizo esto? ¿Que mi amiga ya me dijo esto? Joven, ¿qué tienes que dejar tú dentro de tu carácter? ¿Qué quiere Dios transformar para tu vida? Muchos jóvenes se pueden ver reflejados en Pedro porque se equivocan, pero tienen deseos sinceros de cambiar, de agradar a Dios. Son emocionales, son impulsivos y apasionados y a veces prometen más de lo que pueden cumplir. Joven, si tú estás en un ministerio, hazlo bien. No hagas porque nada más es un compromiso, no lo hagas porque ya estoy aquí. No, tú tienes que hacerlo bien, de buena manera, y porque así tú lo quieres. Caen, pero no quieren quedarse en el suelo. También sí, todos pasamos por dificultades, todos pasamos por procesos, pero no te quedes estancado en ese problema. No digas, ay, es que ya caí aquí, ya no puedo, nadie me acuerda que me saque de este hoyo. No, es que cómo voy a salir, no, es que ya me cansé, no, es que ya es esto. No, joven, pídele a Dios que te ayude a salir. No te estanques, no te quedes ahí pensando que no vas a poder salir. Pedro nos enseña que Dios no abandona a los que fallan, sino que restaura a los que regresan a Él. Joven, es necesario que tú regreses a Él. Si ya te apartaste, si ya te fuiste, regresa a Él. Él no te va a rechazar. Jesús jamás rechaza a sus hijos, porque si ya lo conociste, es momento de regresar a Él. Un discípulo verdadero reconoce sus caídas y permite que Jesús lo levante. Y el proceso también es parte del discipulado. Si tú estás pasando por un proceso, es porque Dios te está llamando a hacer grandes cosas, joven. El tercer discipulado, al cual yo lo llamé como llamado inesperado. Y ese lo leemos en Mateo 9 al 13. Mateo 9 al 13 y dice: Al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: No son los santos los que necesitan médicos, sino los enfermos, los sanos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo, a mí, es uno de los discípulos que más me ha marcado, porque Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Qué era un cobrador de impuestos?
obviamente ya había escuchado de Jesús. Por eso, al momento de que lo vio y que le dijo, sígueme, Mateo no lo dudó porque él ya sabía quién era. Ya sabía que era Jesús, el maestro que había estado predicando por todo el pueblo, hablando de lo que él venía a hacer aquí a la tierra. Mateo representa el discipulado que nace cuando Jesús te llama, aunque nadie más cree en ti. Mateo muestra que Dios llama a quien el mundo no llamaría. Cuando Jesús lo llama, yo no creo que los discípulos lo hayan aceptado luego, sino que al momento de ver que le dijo a Mateo, sígueme, los discípulos dijeron, ¿cómo Jesús? ¿Cómo le vas a hablar a él? ¿No estás viendo quién es él? Él es un cobrador de impuestos, nos trata mal, él está con los romanos, él hace todo lo malo. ¿Por qué lo estás haciendo? Estoy segura que los discípulos lo llegaron a rechazar en algún momento. Jesús ve tu valor cuando otros solo ven tu pasado. Jesús ya dejó atrás lo que tú eras y necesita que tú cambies de lo que tú eras, pero Él confía en ti y cree que así lo vas a hacer. El discipulado empieza cuando eres capaz de dejar todo lo que te mantiene lejos de Él. Joven, ¿qué estás dispuesto a dejar por Él? Mateo dejó su casa, dejó su trabajo, él no tenía trabajo. Él se fue con Jesús a predicar el evangelio, ya no tenía trabajo, dejó todo. ¿Tú qué estás dispuesto a dejar, joven? Cuando te dicen ya no escuches música secular y dices, no, ¿cómo crees? No me pasa nada. No, es que ya no hagas esto. No, es que a mí me gusta mucho hacer esto. No, es que no puedo dejarlo. Pónganse a pensar, Mateo dejó todo aquello que era valioso a la tierra, pero a él no le importó y decidió dejarlo. Muchos jóvenes sienten que no tienen talento. Tal vez Mateo sí se sintió así. Dijo, no, pues es que ¿cómo Dios me va a llamar a mí? ¿Cómo Dios va a quererme a mí? Pero no, nadie espera algo bueno. Cuando nadie espera algo bueno de ti, Jesús sí. Tú no le hagas caso al mundo, simplemente hazle caso a Jesús. Si tu familia o tu entorno no cree en tu llamado, o crees que no creen en tu llamado, Jesús sí. ¿No se sienten suficientes o dignos? ¿No te sientes preparado, joven? Jesús sí te siente digno, preparado y que cree que tú tienes un propósito. ¿Sí? Muchos jóvenes se sienten así, se sienten que no son dignos de recibir, no sé, cualquier don, cualquier llamado, que Dios te hable y te dice, no, pero ¿cómo me hablan Jesús? Yo, que soy yo. Pero no, joven, no tengas en poco tu juventud, no tengas en poco que Jesús te puede llamar a hacer grandes cosas. Mateo escribió uno de los evangelios de la Biblia. Después de hacer todo lo que fue en su pasado, se convirtió en uno que escribió el evangelio de Mateo. O sea, imagínense, él fue uno de los que estuvo con Jesús, vio sus milagros, vio esto, vio lo otro y escribió todo lo que vivió con su maestro. ¿Por qué? Porque decidió dejar atrás todo aquello que le estorbaba para dejar a Jesús. Joven, tú tienes que ver que tienes que dejar atrás para que Dios cumpla un propósito en tu vida. Sí, Dios te puede ayudar, sí, Dios te va a sanar, sí, Dios te va a restaurar, pero aquí Mateo nos enseña que hay que dejar cadenas, hay que dejar obstáculos, hay que dejar cosas que el mundo te atrae, pero que no te convienen, joven. Amén. Mateo nos enseña que Jesús ve lo que nadie más ve en ti y a veces el llamado de Dios llega cuando menos te lo esperas. Si respondes, puedes convertirte en testigo poderoso. Es eso, joven. Si tú, Mateo dijo sí, Jesús le dijo sígueme, y él tenía dos opciones, decir que sí o decir que no. Y él dijo que sí. Joven, ¿tú qué vas a responder cuando Jesús te diga sígueme? ¿Le vas a decir que no tienes ganas el día de hoy? ¿Le vas a decir que hoy no quieres dejar esa comodidad que mejor mañana? Tal vez no tendrás un mañana, joven. Tal vez esa oportunidad se te escape porque simplemente no quisiste dejar atrás aquello que te hace sentirte bien. Como cuarto personaje, lo encontramos en Juan 5,
5 al 9. Estas sí se las voy a estar leyendo en Reina Valera. Y a este discipulado lo llamé discipulado como respuesta al encuentro. Y dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí hablamos del joven paralítico de la fuente. En ese tiempo había en el pueblo una fuente en la cual iban todos los enfermos, ya sean, pues sí, que no tenían una enfermedad en la piel, que no podían caminar, como es el caso del paralítico, aquellos que no veían, aquellos que tenían alguna enfermedad. Entonces se decía que al momento que se agitaba la fuente, si tú te metías en esa fuente ibas a ser sanado. No se sabe, ¿no? Pero por eso el paralítico había estado ahí. ¿Cuántos años dice ahí? Había 38 años estado paralítico aquel hombre. Entonces Jesús oyó de él, va a la fuente y le hizo una pregunta muy importante: ¿quieres ser sano? Sabemos que el paralítico, ya no se habla más de él, no sabemos si fue discípulo, no sabemos. Pero ¿por qué lo quise incluir aquí? Precisamente por eso. Porque Jesús siempre que quiere que lo sigas, y siempre quiere que cuando quiere que seas su discípulo te va a preguntar: ¿quieres? Dios es un Dios de orden, caballeroso. Joven, Jesús te va a preguntar: ¿quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser liberado? ¿Quieres seguirme? Jesús le hizo esa pregunta muy importante al paralítico. Y el paralítico aún así dijo: pero es que no tengo quien me lleve. ¿Quién? ¿Tú me vas a llevar? O sea, yo imagino al paralítico de: llévame, desesperado, de decirle: llévame a la fuente para que yo pueda recuperar mis pies, para que yo pueda caminar, para que yo pueda hacer esto. Pero Jesús le dijo: ¿quieres? Y le dijo: levántate. Aquí el paralítico tuvo tal vez muchas dudas, ¿no? Así de: ¿por qué? ¿Por qué quiere que me levante? O sea, yo quiero que me lleve, ¿no? Tal vez tuvo dudas, pero el paralítico se levantó. Él dijo: bueno, se levantó y empezó a caminar. Él quiso ser sano. Él decidió ser sano. Esto representa un discipulado que empieza con responder al encuentro de Dios, escuchar su voz y obedecer incluso cuando parece imposible. Aquí el paralítico dijo: pues bueno, me está diciendo que me levante, me levanto. Y él tuvo fe y se levantó y empezó a caminar. Cuando Jesús le dijo: levántate, él tuvo que creer lo que nunca había vivido. Él nunca había caminado, a él nunca se le había acercado, él nunca pudo tocar esa fuente, él nunca le llegó a alguien para ayudarle. Sin embargo, cuando Jesús llega, le dijo: levántate. Este hombre nos muestra que Cristo llega a tu vida para cambiar tu historia. Tu parte es responder si sí quieres o no quieres. Es repetitivo esto: deja ya eso en el pasado, joven, ya fue, ya te lastimaron, ya te hicieron. Sí, pero es momento de que si tú quieres dejar todo eso y tú dices: Señor, ya no quiero sentir más de esto, Señor, ya no quiero sentir más, pues hazlo, joven. Deja que Jesús entre a tu vida, deja que Jesús te transforme, deja que Jesús te quite todo aquello que te está atando a no seguirlo, a no crecer, a no continuar, joven. Es hora de decir: sí, Jesús, sí quiero,
Tienes que obedecer, decir sí, sí quiero y llévame, heme aquí. Yo obedezco todo lo que tú quieres. No todo es miel sobre hojuelas, es necesario que tú dejes todo aquello que te hace sentir cómodo, porque seguir a Jesús tampoco es muy cómodo, pero vas a recibir recompensa por él, ¿no? Pero tampoco pienses en eso de, sí, entonces lo voy a hacer porque Jesús me va a recompensar más adelante. No, hazlo porque tú definitivamente así lo quieres hacer. Como último personaje, como último discipulado, tenemos el discipulado como fe persistente. Y esto lo encontramos en Marcos 5, 25 al 29. Y dice así: había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. 12 años con flujo de sangre. Estamos hablando de la mujer del flujo de sangre. 12 años, señoritas, hermanas, ustedes entenderán lo que es eso, ¿no? 12 años con flujo, estaba cansada, había perdido dinero, había perdido todo, y no solo eso, se encontraba sola, porque en ese entonces los enfermos eran marginados, eran sacados del pueblo porque no podían tocar. Si esa mujer tocaba algo, ya era impuro. Si esa mujer tocaba a una persona, ya era impura. Imagínense qué fe tuvo esta mujer, que al saber todo eso decidió entrar al pueblo, acercarse al pueblo e incluso acercarse a Jesús. No era inmunda, pero el pueblo así lo había hecho. Entonces la gente, estoy segura que la vio y dijo, no, es que ahí está la mujer, no, y fue difícil para ella acercarse. Era mucha gente, tal vez ya algunos la habían visto y no querían que se acercara a Jesús. Decían, no, el maestro hay que cuidarla, hay que procurarla, porque está esa mujer que lleva 12 años enferma, lo va a contaminar. No, y ella luchó y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto yo seré sana. Ella tenía fe, ella tuvo fe en Jesús. Y ahí mismo en Marcos 5, pero ahora en el 32 dice, pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Aquí igual el contexto era que cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos así de Jesús, hay mucha gente. ¿Cómo me estás preguntando que quién te ha tocado? Pero en ese momento Jesús y la mujer ya habían tenido una comunión. Jesús había sentido un toque diferente y la mujer se había sentido sana. Entonces por eso Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque él había sentido algo muy diferente a cualquier toque de la persona que tenía al lado, que tenía atrás. Él había sentido algo diferente. A lo mejor muchos piensan que no fue su discípulo, y sí, no se habla más de la mujer del flujo de sangre, pero representa algo que es muy importante para nosotros, la fe. Ella tuvo fe, ella creyó en Jesús simplemente por oír que era el maestro, simplemente por el oír que él había sanado enfermos. Ella creyó que tan solo con un toque ella iba a ser sana. En el 34 dice, hija, tu fe te ha sanado. No solo le sanó, le dio pertenencia, le dio identidad. Esa mujer marginada, esa mujer que nadie quería, esa mujer que había estado lejos del pueblo, Jesús la llama hija. Por primera vez alguien la llama con una pertenencia, con una identidad. Ella tal vez se sentía perdida, ella decía, es que no soy digna, es que... Y Jesús le dice, hija. Allí es cuando esa mujer aún más se sintió más glorificada, no porque agradecida, más bien porque dijo, me han llamado hija, soy hija de alguien. Joven, ¿qué estás
acercarte aún con miedo cambia tu identidad. Si tú dices que no soy digno, es que yo me siento así, es que Jesús no le importa. Como les digo, el pueblo le había dicho a la mujer que era indigna porque estaba enferma. Pero Jesús dijo, solo está enferma, no va a contaminar a nadie, no le va a hacer nada a nadie, y ahora pues la sana para que sea totalmente aceptada dentro del pueblo. Dios no solo sana, te llama hijo. Los jóvenes pueden verse muy reflejados en esta mujer. ¿Por qué? Muchos vienen de batallas internas que nadie ve, se sienten invisibles, rechazados o agotados emocionalmente. Han intentado de todo sin encontrar solución. A veces están a un paso de rendirse. La mujer llevaba 12 años, no sabemos si estaba cansada, no sabemos si ya se estaba rindiendo, pero sin embargo en ese momento que escuchó Jesús va a estar aquí, la mujer dijo, hoy es mi momento de ir a buscarlo. Ella enseña que aún si estás cansado, es bueno acercarte a Jesús, es lo mejor que puedas hacer por él. Si tú estás mal, acercarte a Jesús es la solución. Jesús siempre te va a dar una respuesta, que te la da tarde, no es tarde, es a tiempo. Es indispensable también tener paciencia. Imagínense el hombre paralítico que 38 años tuvo que esperar, la mujer que 12 años tuvo que esperar, joven, y tú no puedes esperar un poco más para recibir la respuesta de Jesús. Es necesario tener esa fortaleza y esa fe que en algún momento vas a recibir esa respuesta. Tu fe, aunque pequeña, puede cambiarlo todo. Jesús no solo te sana, te abraza y te afirma. Estos 5 personajes te muestran algo diferente. El primero te enseña que hay que ser libres hoy. Es necesario que dejes todo aquello que te ata. Es necesario que dejes todo lo que el mundo trajo para ti. Es necesario que dejes toda esa comodidad. El segundo es igual, dejar tu comodidad, dejar aquello que te hace sentir pleno. Si Dios te está pidiendo algo, es porque así tiene que ser. En las clases muchas veces se nos dijo, joven, cuando tú te sientas cómodo, preocúpate porque Dios siempre, casi siempre, o más bien nosotros lo vemos así, cuando estamos con Dios se nos hace incómodo, porque Dios nos pide dejar muchas cosas, pero no es así. Dios solamente te está quitando aquello que te estorba, aquello que no es bueno para ti. El paralítico nos enseña que hay que creer en él. Pedro nos enseña que hay que tener un proceso para ser transformados, joven. ¿Qué quieres dejar? ¿Qué quieres cambiar? Pero créetelo. ¿Quieres cambiar tu carácter? Lucha. Si tú le pides un testimonio, si tú le pides a Dios con tu carácter, va a trabajar con tu paciencia, joven. Pero con tu paciencia, joven. Y no vas a decir, es que sí, yo le pedí que cambiara mi carácter, pero no así. Dios va a trabajar con tu. Si te enojas muy fácil, si te enojas muy rápido, Dios te va a poner personas, cosas en tu escuela, lo que sea, que te van a trabajar tu paciencia, joven. Pero paciencia de que si le iba a responder a esa persona, me quedo callado y yo ya le hubiera dicho muchas cosas, ¿no? Ya le he dicho, no, pues hazlo tú, no, pues esto. Dios trabaja mucho con tu paciencia. Si quieres que tu carácter sea cambiado, joven. Y pues la mujer de flujo de sangre nos enseña la fe, lo que es muy importante para nosotros como cristianos. La fe, estar ahí dispuestos a servirle, ser discípulos y seguir a Jesús día a día, es aprender, fallar, levantarse y continuar, es vivir diferente. En 1 Corintios 1:26 al 29, Pablo nos dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia
tu orgullo, tu carácter impulsivo, hasta tu comodidad. El tomar tu cruz cada día no es sufrir sin sentido, es decidir dejar morir cada día todo aquello que te aleja del Espíritu Santo y lo que te aleja de Dios. Haciendo que precisamente, porque escogí el versículo de Lucas, porque es esto, joven, dejar tu cruz, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deja todo aquello que te aleje de Dios. Toma tu cruz cada día, joven, es hora de dejar morir cada día todo aquello que te hace alejarte de Dios, tus pecados, tus inseguridades, tu frustración. Cada día debes dejar morir eso. Toma tu cruz cada día y sigue. Joven, ¿estás dispuesta? ¿Qué necesitas soltar hoy? ¿Qué necesitas entregar hoy? ¿A dónde te está llamando Jesús? ¿Qué necesitas tú dejar a un lado para volverte el discípulo de Jesús, joven? Es momento de reflexionar, como les digo, no todo, sí, Dios está ahí para ti, pero el día que Dios esté contigo es porque tú vas a dejar todo aquello que te aleja de Él. No solo la tristeza, no solo esto, no es solo decir Dios te necesito, sí, es decir, Dios necesito ser sano, pero yo estoy dispuesto después de esa sanidad ser lleno y transformado, ser un joven diferente, ser una persona diferente, ser un hermano diferente. Entonces es lo que Dios hoy quiere para este día. ¿Estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué necesitas entregarle a Dios? ¿Y a dónde te está llamando?